Bueno, en ese sentido, además de ese CFDI de nómina, es importante aclarar que esa constancia como tal, pues de alguna manera se ve sustituida o ya no existe con ese nombre, sino más bien es un CFDI. Pero es importante remarcar que si se es patrón, se requiere que ese trabajador nos presente ese recibo de nómina de otro patrón por el cual esté prestando sus servicios, de tal suerte que podamos identificar si le aplicamos o no el subsidio para el empleo. Ya lo habíamos platicado, pero tiene que ver con la constancia. También existe por ahí otra constancia de viáticos que se debe proporcionar a más tardar el 15 de febrero. Esta situación de la constancia, pues insisto, nace a consecuencia de una reforma en 2014, en donde, en mi opinión, no tuvieron la diligencia necesaria en el texto legal y mantuvieron ese nombre de constancia, pero en realidad no existe ya como tal una constancia. Para, digamos, dejar en claro qué es lo que se requería en términos de la ley, la regla miscelánea 2753 nos presenta una alternativa en donde nos dice no expidas la constancia cuando hayas cumplido con la emisión del CFDI, cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina. Y en consecuencia, pues bueno, el CFDI de nómina entonces viene a ser el total de toda la operación, ¿no? El total en donde pues todas las percepciones, deducciones y conceptos que se deban reflejar se verán inmersos en ese documento, que ya como vimos tiene no solo trascendencia fiscal, sino también laboral en términos de la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo. Bajo ese contexto, pues bueno, esa constancia de viáticos, pues básicamente se va a reportar a través de un comprobante fiscal. Entonces, ese CFDI pues nos va a tener que señalar cuál es el monto total de los viáticos que se le han pagado en el año a los trabajadores. ¿Para qué? Pues para identificar que esos montos corresponden a viáticos y no propiamente a un sueldo, a un ingreso del trabajador. Aquí es de suma trascendencia hacer este comprobante y documentar estos viáticos que se le entregan al trabajador, porque de otra manera no vamos a poder evitar que la autoridad pretenda considerar esos ingresos por viáticos o esos viáticos como un ingreso gravable para el trabajador. Entonces, recordamos que la propia disposición legal en el artículo 93 decía que bueno, son exentos los viáticos que pues se proporcionen en beneficio del patrón y que que consten en un comprobante fiscal en donde ese trabajador los pueda justificar. Entonces el trabajador presenta esos comprobantes de viáticos y en automático estaría fuera de ese supuesto de la ley. Por lo tanto, para hacer más concreto este esquema, se establece esta obligación de documentar esos viáticos a través de un CFDI de nómina. Y entonces, pues esa exención en automático da como resultado que no se cause ninguna contribución al respecto. Por eso ahí pues la exención procede cuando hayan sido efectivamente erogados en el servicio del empleador y se compruebe con documentación que reúne requisitos fiscales. Pues evidentemente aquí pues la pretensión de la autoridad podría ser comprobar esa subordinación y evitar alguna simulación, como lo establece el artículo en cuestión del reglamento, ¿no? También es importante considerar que pues si hay algunas partidas digamos comprobadas con documentación pero que no reúne requisitos fiscales, como podrían ser algunos pasajes, propinas, etcétera, pues estrictamente hablando en términos de lo dispuesto en lo ya revisado, en nuestra opinión no serían gravables para el trabajador. Sin embargo, pues es importante considerar que la autoridad tiene a bien o un criterio un tanto diferente en la parte de propinas en cuanto a impuesto a la renta, y por ahí hay un criterio normativo que así lo establece. Entonces, tener en consideración esta parte para documentarlo de alguna manera. Entonces, recordemos que con base en la regla no es necesario expedir esta constancia, pero es necesario que venga incorporado en el CFDI de nómina. Pues evidentemente este asunto de la exención de los viáticos pudiéramos
tener una posibilidad para no comprobar con comprobantes fiscales hasta un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión. Entonces, se eroga una cantidad de viáticos y hasta por el 20% podría el trabajador no comprobarlos. Por supuesto que hay un límite, entonces ese 20% podría ser el monto que sea, sin embargo no puede exceder de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal. Entonces tenemos, digamos, hasta esa cantidad en el ejercicio para que el trabajador pudiera identificarlos como parte de ese tipo de erogaciones que no requieren propiamente un comprobante con requisitos fiscales, pero que sí están identificando en el comprobante de CFDI por viáticos que corresponde a un monto que el trabajador ya pudo demostrar que lo generó y que no representó un ingreso para él. Entonces, ¿cuál sería el supuesto? El monto de los viáticos debe ser depositado en la cuenta en que el trabajador perciba su nómina o asociada a un monedero electrónico abierto por el patrón con el fin de depositar los viáticos. Entonces, los viáticos siempre van depositados, van directamente a la cuenta del trabajador. De ahí que podamos identificar que se trata de nuestro empleado. Entonces, todo viático involucra que tengamos que hacerlo bajo estas premisas. De otra manera, pues sería un dato, una cuestión que nos llevaría a la no deducibilidad en su caso para el patrón, o bien en su caso al trabajador, pues a la acumulación del ingreso por este concepto, que a todas luces pues es evidente que no lo percibe. Entonces, estos, digamos, mal llamados ingresos por concepto de viáticos, pues se dan también en términos de este artículo 263 del reglamento cuando su monto en el ejercicio no exceda de 500,000 y siempre que la suma total de los mismos no exceda del 10% del total que el patrón le hubiera pagado por salarios. Entonces, pudiera ser este supuesto. Para determinar el límite de los ingresos por concepto de viáticos se deberán considerar los boletos de transporte incluso cuando los hayan pagado el patrón. Entonces, por aquí pues hay una cierta evitar este tipo de información cuando no se excedan de 500,000. Sin embargo, para efectos prácticos sí es recomendable generar ese CFDI por viáticos. De ahí que tengamos en consideración el siguiente ejemplo. En este ejemplo pues estamos revisando un caso en donde pues la empresa a la que hemos venido haciendo el ejercicio práctico en el mes de agosto de 2019 pues le proporciona a una de sus trabajadoras pues un beneficio de darle pues la capacitación respecto de un curso de normas de información financiera en Querétaro, y pues la envía de tal suerte que el 8 de agosto le entregan 20,000 pesos por concepto de viáticos para cubrir sus días del 12 al 14 de agosto. Y entonces por allá del 30 de agosto pues la contadora pues le comprueba, le establece que el importe de 18,000 ahí están identificados. Sin embargo, pues de acuerdo a lo establecido por el reglamento que acabamos de platicar, pues se consideran comprobados los 20,000. Esto pues en función de los datos que estamos revisando. Recordemos que ahí pues está hablando de hasta por un 20% y que evidentemente pues por los montos que manejamos de 15,000 máximos al año pues podría sin ningún problema sustentar esta diferencia de entre 18 y 20,000 pesos, que son los 2,000. Entonces, en el ejemplo se está pidiendo elaborar un CFDI por la entrega de esos viáticos y por la comprobación de los mismos. Entonces, quedamos en el entendido que se tienen comprobados los 20,000. Bajo ese contexto, primero hacemos un CFDI por los viáticos entregados. Entonces, platicábamos que en la entrega de esos viáticos se da el 8 de agosto por 20,000 pesos. Entonces, pues generamos un comprobante fiscal en donde hacemos pues un CFDI, digamos, tradicional de nómina, pero en la parte conducente a digamos el concepto o las percepciones que se van a tener, pues vamos a tener aquí de antemano en la parte todavía del CFDI 3.3, pues el concepto es, digamos, general como sabemos en la guía de llenado,
nos establecen esta obligación de llenar los FDIs por pago de nómina, pero en donde inicia digamos, supuesto para identificar que se trata de viáticos es en el nodo otros pagos. En el caso concreto otros pagos, pues tenemos una clave 003 que implica a los viáticos entregados al trabajador. Esos viáticos entregados pues son, como ya lo platicamos en el ejemplo, por 20,000 pesos. Se le entregaron 20,000 pesos. Perfecto. Entonces, ya en la totalidad de los otros pagos nos dan esos mismos 20,000. Entonces aquí quedará reflejado como total de otros pagos 20,000 pesos. Y se le está diciendo al SAT que se trata de viáticos entregados al trabajador. Y bueno, se certifica y se entrega el comprobante. No hay ningún problema, este trabajador va a tener este comprobante por esos 20,000 que dice que se le entregaron. Sin embargo, ¿qué pasa después? Ya quedamos que pasan los días, el trabajador comprueba solamente 18,000 pesos con comprobantes con requisitos fiscales y por ahí le queda un remanente sin comprobar, que en atención al reglamento, pues bueno, pudiera no comprobarlo y es totalmente legal y está dentro de los márgenes que ahí se prevén, de tal suerte que en resumidas cuentas se consideran comprobados los propios 20,000 y entonces se genera un CFDI por viáticos comprobados. Bajo ese contexto, propiamente ya en el nodo percepciones, en este caso ahora sí se habilita el nodo percepciones y se busca la percepción 050 que se llama viáticos. Justamente esos viáticos comprobados, que son los que estamos señalando en el concepto, son por los 20,000 pesos. Entonces, en el total de percepciones quedan 20,000. Y luego, inmediatamente hacemos digamos, un descargo en la parte que tiene que ver con deducciones. Y entonces, en las deducciones le vamos a señalar por tipo de deducción la 081. 081, ajuste en viáticos entregados al trabajador. Y entonces, el ajuste corresponde a los mismos 20,000 pesos, de tal suerte que ese ingreso o esa percepción realmente no corresponda porque no pase, digamos, CNT, se salde con respecto a esta deducción, de tal suerte que el trabajador pues no reciba o se le calcule un impuesto por esta percepción. Aquí es importante señalar que esta deducción de 20,000 pues hacen que el comprobante quede prácticamente en cero, pero la parte relevante es que está identificando qué monto de esos viáticos que previamente se habían generado como entregados corresponden a lo que sí efectivamente se comprobó, ¿no? Entonces aquí esta parte es importante para que una vez identificado esto, el trabajador tenga este comprobante, además de sus recibos de nómina tradicionales. El trabajador va a tener sus recibos de nómina, va a tener evidentemente una transferencia, un depósito a su cuenta por ese monto, y por supuesto en los viáticos, cuando comience aparentemente una discrepancia de que hay algún ingreso que está, algún monto que está ingresando a su cuenta y que aquí se refleje como un viático comprobado, pues ya la autoridad no va a tener ningún problema en no considerarlo como ingreso y simplemente documentar que el trabajador tiene en orden sus cuentas, tanto en CFDIs como en depósitos o transferencias realizadas a su cuenta. Con esto evitamos discrepancias fiscales de nuestros empleados y necesitamos hacer esto inmediatamente a todos los empleados, y mi recomendación sería hacerlo por ocasión, o sea, que no se esperen hacerlo por una vez al año y hacer todo en un mismo documento, no, hay que hacerlo de manera parcial, y pues entre más datos tengamos para identificar esta información sería mejor. Y por supuesto cuidar mucho el monto hasta por el cual puede el empleado no comprobar gastos, que corresponde a la disposición del reglamento del 20% del total de los viáticos por ocasión, o bien 15,000 pesos anuales. Ahora bien, otras obligaciones que tienen que ver con este CFDI y con todo este cúmulo de informaciones, justamente pues la que tiene que ver con pues solicitar la inscripción al RFC. Para ello es necesario que
el trabajador tenga una serie de obligaciones. El trabajador tiene obligaciones también incluidas en el artículo 98, y una de ellas es proporcionar los datos al retenedor para que lo inscriban en el RFC, o si ya está inscrito en el RFC, pues le proporcionen su clave. Entonces aquí es importante, porque recordemos que sin esta clave no se puede prácticamente hacer un CFDI de nómina, puesto que se valida inmediatamente el RFC del receptor, que en este caso es el empleado. Pues se está obligado a expedir ciertas constancias que, como ya vimos, prácticamente tienen que ver con pues la expedición de CFDIs, como lo establece el propio 99 fracción tercera. Y pues bueno, tenemos ahí también la posibilidad de que esos FDIs que nos proporciona el trabajador que recién llega, pues nos sirvan para poder determinar el impuesto del ejercicio en su momento que le corresponda, aunque sabemos bien que esta obligación pues le resulta útil al empleado, puesto que él es el sujeto obligado en este supuesto de hacer su declaración anual. Recordemos los casos en los cuales se está obligado a presentar la declaración anual. En el primero es cuando se obtengan ingresos acumulables distintos a los provenientes de sueldos y salarios. Cualquier ingreso que no corresponda al capítulo de salarios involucraría que esté obligado a presentar declaración anual. También cuando comunique por escrito al empleador que la va a presentar. Quizá el trabajador no cumpla alguna de las otras disposiciones que vamos a ver aquí, pero él decide presentar su declaración. Entonces, independientemente que no esté obligado, que lo haga por voluntad propia, él tendrá que reportárselo al empleador diciéndole que la va a presentar para que él así lo establezca como debe ser y no le calcule, no le haga el ajuste anual que comúnmente se le obliga al patrón a realizar al final del ejercicio. También cuando deje de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre. Entonces, cualquier empleado que se vaya antes del 31 de la empresa está obligado a presentar su propia declaración, o bien cuando preste servicios a 2 o más empleadores de manera simultánea. Con mayor razón, comentábamos hace rato que si el trabajador tiene otros empleos y pues el asunto del subsidio para el empleo, para no duplicarlo, pues se informa, y aquí pues también es un motivo por el cual si presenta, tiene ingresos por 2 o más empleadores en forma simultánea, está obligado a presentar su declaración del ejercicio. Otros supuestos cuando obtenga salarios de fuente del extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones del ICR. Entonces, comentábamos hace rato que pues bueno, ahí pues involucra esa parte en donde el trabajador se debe hacer responsable de sus propios impuestos y prácticamente presentar la información de manera personal. Eso va a involucrar, por supuesto, que está obligado a presentar la declaración anual. Y digamos que un supuesto clásico y pues por todos conocido es cuando se obtengan ingresos superiores en el año a 400,000 pesos por sueldos y salarios. Entonces, aquellos que hayan superado esta cantidad están obligados a presentar su declaración del ejercicio. Independientemente de los otros supuestos que vimos, que aun cuando no llegáramos a los 400,000, si presentamos un escrito al patrón y le decimos voy a hacer mi declaración anual, estamos en un perfecto momento y se puede realizar. De hecho, es altamente recomendable porque, como vimos, ¿qué pasa en el caso de la declaración anual? Pues tenemos ya el acumulado de todos los ingresos del trabajador por todos los conceptos relativos a salarios, incluso por pagos por separación, etc. Entonces, ese cúmulo de ingresos se van a llevar a una tabla anual, se va a calcular un impuesto anual y va en determinado momento a variar. Si recuerdan, en la lámina correspondiente a salarios, veíamos que en el penúltimo renglón decía que le podemos restar las deducciones personales. Entonces, al momento de nosotros tener una base tributaria, en este caso de salarios, en donde comúnmente no tenemos derecho a deducciones porque nuestro régimen fiscal es así, ahí es el momento oportuno para poder disminuir la base. Y entonces, algo que ya estaba plenamente indicado de cuánto impuesto iba a resultar, al momento de variar la base y reducirla, pues en automático el impuesto resulta a favor.
Entonces aquí es importante que si puedo lograr recabar durante el periodo de tiempo del año, pues todas aquellas deducciones personales a las que hace alusión la propia ley del impuesto sobre la renta, pues voy a tener a bien una serie de posibles saldos a favor relacionados con esto. Entonces es importante que, independientemente de los supuestos para la presentación de la declaración anual, me anime a hacerla de manera obligatoria, digamos, de manera personal, hacerla para poder obtener estos beneficios. Pero es importante entonces cumplir una serie de disposiciones, como lo es, pues, tener a bien obtener todos los comprobantes fiscales de los gastos personales necesarios, que cumplan requisitos fiscales, aquellos que se deben pagar en efectivo y aquellos que no. Hay muchos de ellos que ya no se pueden pagar en efectivo, tienen que ser a través de medios distintos al mismo, como pueden ser transferencias, cheques, tarjetas de débito, etc. Entonces, ese tipo de medios, utilizarlos para poder obtener una serie de deducciones personales que me puedan ayudar a disminuir la base, y ahora sí a nivel anual yo puedo obtener un saldo a favor. Entonces, poder estar en posibilidad de disminuirlo y generar un saldo a favor en la declaración del ejercicio. Entonces, pues comentábamos ya lo del subsidio para el empleo, y a nivel anual pues solo tengo derecho a un subsidio, y como comentamos, y si hacemos un recuento de cómo hacer ese subsidio, cómo representar ese subsidio para el empleo causado cuando no se me entrega, recordemos que hay que señalar en ese campo de otros ingresos, pues un centavo para poder habilitar el campo de subsidio para el empleo e identificar el causado, de tal suerte que a nivel ejercicio el sistema jale automáticamente esa información y podemos tenerla vaciada directamente en mi propuesta de declaración anual del año que entra. Algunas otras obligaciones de los patrones o los empleadores pues son evidentemente efectuar las retenciones. Ya vimos que en el artículo 96 de la ley nos está obligando a efectuar una retención del impuesto sobre la renta. Algunos de los ejemplos que estuvimos revisando también ahí están contenidos. Entonces es importantísima esta parte. En este caso también pues evidentemente calcular el impuesto anual cuando corresponda, prácticamente en los términos similares pero opuestos al que acabamos de ver para efectos del trabajador. En el caso del patrón, pues bueno, así lo establece para efectos de poder hacer su cálculo anual. Es obligatorio escribir a los trabajadores y asimilados a el RFC. Ya vimos que es importante, que no podemos hacerle ningún comprobante si no están inscritos en el RFC con esa característica o con ese régimen fiscal que tiene que ver con salarios. Entonces es ingresos por esos conceptos. Hay casos en donde pues el trabajador pudiera estar en suspensión o y sea en consecuencia pues habilitarlo para poder darlo de alta como tal, como asimilado, como trabajador, pero pues reanudarlo como corresponde. Entonces aquí pues hay algunos supuestos en los cuales debemos hacerlo de esa manera. Tenemos también casos de excepción de obligaciones en materia de sueldos respecto de organismos internacionales y estados extranjeros, cuando así lo establezcan los tratados o los convenios respectivos, ¿no? como suele ocurrir. Recordemos que pues gracias al CFDI de nómina en 2014, prácticamente esta operación de hacer declaraciones informativas y constancias relacionadas con salarios pues quedó prácticamente abrogada. Entonces prácticamente hasta el 31 de diciembre de 2016 fue la última ocasión en donde se cumplió con este tipo de informativa, y pues a partir de ahí ya en automático todos digamos las situaciones que tienen que ver con salarios pues se ven a través del CFDI de nómina. Entonces no hay propiamente una constancia, tenemos ya ¿qué más información que la que tiene un CFDI de nómina? En consecuencia ese CFDI de nómina es importante tenerlo en cuenta para pues hacer todo lo recurrente a este tipo de obligaciones que ya están prácticamente en desuso. Entonces es importante señalar que se visite la página de internet del SAT. Dentro de la página, de hecho actualmente estamos viendo algunos visores, el SAT les ha llamado visores de nómina para patrones y también para trabajadores, en donde tanto los unos como los otros pueden consultar la información de sus trabajadores o de sí mismos
para identificar pues todos sus recibos de nómina, identificar las prestaciones, identificar toda la información que se ha vaciado a través de los FDIs de nómina y de alguna manera hacer un concentrado de esa información como solía ser antes en una constancia que le llamábamos de retenciones, en donde pues a través de un formato 37 o 37A, ¿se acuerdan? Había forma de identificar la totalidad de las percepciones del trabajador en un ejercicio. Hoy eso ya se superó y se tiene un visor de nómina que se puede consultar con las claves correspondientes, las contraseñas, tanto el patrón como el trabajador, y puede tener toda esa información acumulada en un mismo lugar y que le sirve de mucho para identificar que también se han expedido los comprobantes fiscales. Entonces ahí se va a dar cuenta cómo esos comprobantes pudieran tener alguna situación que pudiera ser corregida y en consecuencia tenerla a bien hacer. Dentro de ese escenario también hoy está disponible, en estos días ya también está disponible en el portal del SAT, pues un visor de las deducciones personales, es decir, puedo ingresar como trabajador e identificar si las deducciones personales que se van generando, que he venido facturando a mi nombre, son o cumplen requisitos fiscales y que las voy a poder deducir en la declaración de este ejercicio. De tal suerte que si ese comprobante fiscal no aparece dentro de ese visor, pues tengamos a bien buscar al emisor del mismo y solicitarle la corrección independientemente de la fecha. El asunto es que la fecha quede dentro del ejercicio 2019 para poder sustentar y aplicar esa deducción personal. Entonces es altamente recomendable también revisarlo y tenerlo en consideración. Entonces tenemos más obligaciones relacionadas con esto que básicamente involucran al outsourcing. El outsourcing, al final de cuentas, pues no es más que pues una modalidad, digamos, en donde algunos contribuyentes pues centran digamos el foco principal de sus negocios derivado de pues esa necesidad de contar con una persona o una empresa especializada en pues proveer personal calificado en distintos sectores, en distintas ramas. Es muy común verlo en las ramas como de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, y entonces pues tenemos pues una serie de datos en cuanto a la tarifa del trabajo, en donde nos solicita qué entiende por intermediario, en el sentido de pues identificar que es una persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para prestar servicios a un patrón. Entonces una cuestión es intermediario, y empresas que no son intermediarias pues también lo está señalando. Entonces hay algunos que no son considerados como intermediarios, el artículo 13 así lo establece, y entonces si no son intermediarios pues son patrones. Las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Entonces, cuando la autoridad detecta que la empresa en realidad no es intermediaria sino el patrón, pues evidentemente va a volcar contra ella toda la información que debería tener y todas las responsabilidades que como patrón conllevaría tenerlas. Entonces, en el caso del régimen de subcontratación, como se le conoce prácticamente al outsourcing, se tiene un artículo 15A en donde se remarca que el trabajo en el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante. Entonces el contratista es propiamente el patrón, tiene sus propios trabajadores, dependen de él, y bajo las órdenes de un contratante, que puede ser persona física o moral, pues es quien va a fijar las tareas que debe hacer el contratista con toda su gente, y lo va a supervisar en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Entonces aquí hay un par de personas, contratante y contratista, respecto de los cuales la autoridad quiere tener el control absoluto de las operaciones que están realizando. Entonces, por una parte, para identificar que se encuentra dentro del régimen de subcontratación laboral, pues las condiciones es de que no
no se refiere a la totalidad de las actividades iguales o similares. No puede ser la totalidad. Si hay totalidad, pues en automático ese ya no es un régimen de subcontratación, sino se trata estrictamente de un patrón. Y entonces al contratista se le vería como patrón y ya el contratante prácticamente no podría justificar que se trata de sus empleados. Debe justificarse el trabajo en la especialización del mismo, como comentaba hace rato, pues bueno, los ejemplos clásicos es servicios de limpieza, servicios de seguridad, pero evidentemente puede haber otros, pero sin embargo debe justificarse, debe la especialización de ese trabajo y por qué en mi carácter de contratista yo no puedo tener un trabajador de esta índole, ¿no? No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Entonces, aquí es importante, insisto, que esa especialización de la vacante, de la plaza, nos justifique por qué no pueden comprender tareas iguales o similares a las que ya tengo con el resto de mis trabajadores. Entonces, realmente se trata de una justificación muy importante, el hecho de tener pues trabajadores al amparo de un régimen de subcontratación o de outsourcing. Entonces, pues aquí la tarea para el contratista va a ser justamente identificar esto y que podamos, que pueda ser de alguna manera lo suficientemente importante para no ser catalogado como contratante. Evidentemente, pues si se fuera el caso, pues ese contratante se va a considerar patrón para todos los efectos de la ley, incluidas las obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, si no se pueden justificar y prácticamente la subordinación, por decirlo así, se ve directamente ligada hacia el contratista, pues entonces el contratante pues se va a considerar patrón. Y bueno, aquí tenemos también otros requisitos en la deducción del régimen de subcontratación o de outsourcing. Y bueno, estas aparecen, digamos, en el artículo 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí se establece, digamos, un candado para este tipo de contribuyentes para identificar tanto contratista como contratante que se están cumpliendo las obligaciones fiscales necesarias. En el caso concreto, el contratante, por ejemplo, debe obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado. Entonces, todos los comprobantes fiscales por concepto de salarios, todos los CFDIs de nómina de los trabajadores que le proporcionan servicios respecto de ese trabajo o de ese servicio subcontratado. Entonces, es una obligación del contratante. Entonces, el contratante va a tener esa obligación y el contratista es quien tendrá que proporcionarle los citados recibos. Todos los acusos de recibo correspondientes, la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores. Entonces, hay una serie de impuestos, por supuesto, que como ya vimos, se deben realizar. El impuesto de la renta que se va reteniendo y entonces pues eso se paga el siguiente 17 de mes y ahí es donde se tiene una declaración donde se está reportando cuánto fue y que eso evidentemente debe coincidir con el acumulado de todos los impuestos retenidos que están en los recibos de nómina, CFDIs de nómina de los trabajadores. También pues se debe constatar que se están pagando las cuotas patronales al IMSS. Entonces, aquí es muy importante que todas estas 4 obligaciones pues se manejen de manera cotidiana por el contratante, obtenga toda esta información, porque de otra manera pues no va a poder hacer deducibles esos pagos por concepto de outsourcing. Y por supuesto los contratistas están obligados a proporcionar al contratante toda esta información. Entonces, en ese sentido, así es como está operando. Hace algún tiempo se publicó, pues se decía, bueno, el cumplir con estas obligaciones en papel, la verdad es que en algunos casos se antojaba muy complicado. Y pues la autoridad tuvo a bien, digamos, inventar un aplicativo en el cual se podía hacer este tipo de consultas
de CFDIs y de acuses de recibo, etcétera, etcétera, pero de una manera, digamos, ya virtual, de una manera electrónica, sin necesidad de contar con el comprobante en papel. Y esa, pues bueno, fue un procedimiento que se lleva a cabo a través de una regla que se define en la 33150 de la miscelánea fiscal, pues se conoce como consulta por el contratante de CFDI y declaraciones. Y bueno, ahí normalmente se estaba realizando este tipo de consulta. Pero pues recientemente la autoridad, a través de cuando uno pretende acceder a este tipo de aplicativo, actualmente nos dice que ya no está en funcionamiento. Entonces aquí tendremos que revisar por cuál es el supuesto, y si en determinado momento hacia cierto tiempo sí cumplimos a través de este esquema, pues bueno, dejarlo ahí en stand-by y regresar a, como dice la disposición, que básicamente es obtener copia, como aquí lo establece, ¿no? De toda esta información hay que obtener una copia que podamos, con la cual podamos identificar que se está cumpliendo. Entonces, pues esto la verdad es que se antoja un poco complicado en términos ya reales, porque como quiera que sea, la parte electrónica pues era mucho más sencilla de llevar, aun cuando evidentemente tenía muchos problemas la plataforma. Seguramente este cierre parcial de momento o temporal obedece a la corrección de la plataforma, de todos aquellos errores que se han venido reportando por parte de estas empresas contratantes y contratistas, pero esperemos que mientras eso ocurre, pues bueno, no sea tanto el tiempo en los que tengamos que juntar toda esta información en papel, que francamente en la actualidad ya es muy complicado de llevar. Sobre todo aquellas empresas de outsourcing que tienen miles de trabajadores, pues imagínense, el volumen de información es monumental. Entonces, esta parte en donde se tiene que corregir, estaremos pendientes. Se antoja que lo puedan revisar ustedes mismos en la página del SAT y estar pendientes de cuándo se va a aclarar si podemos seguir utilizando o no este aplicativo. Y bueno, finalmente tenemos pues una ley que se llama Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Esta ley obedece o el objeto de la misma es promover la ayuda alimentaria a los trabajadores para mejorar su estado nutricional, también prevenir enfermedades relacionadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional. Entonces aquí tenemos pues un objetivo un poquito, digamos, diferente a lo que tradicionalmente hemos revisado en materia de sueldos y salarios, porque aquí se trata pues de una cuestión ya un tanto más enfocada al bienestar del trabajador como persona, y no propiamente hablando de sus obligaciones legales. Entonces, pues la intención es dos: primero ayudar de manera, digamos, pues que tiene una justificación, todo lo que tiene que ver con alimentos a los trabajadores para mejorarles su estado nutricional, pues prevenir enfermedades que le han causado al país y a las instituciones de seguridad social pues un sinnúmero de problemas. Estamos hablando de obesidad, de una serie digamos, quizá también hablando de ciertos cánceres relacionados con una mala alimentación deficiente, que no aportan, pero que sobre todo tienen que ver con pues la parte de esa salud, que de tenerla los trabajadores estarían en mejores condiciones. Entonces, de ahí que pues la propia ley señale ciertas definiciones y conceptos en su artículo segundo, como lo podemos identificar, en donde al hablar de una dieta correcta pues se refiere a que deba ser completa, equilibrada, saludable, variada y adecuada. Entonces aquí pues hay una serie de normas oficiales mexicanas que están involucradas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y pues se refiere exclusivamente a trabajadores hombres y mujeres que prestan servicios personales subordinados en términos del apartado A, es decir, esto solamente es aplicable pues a las personas que no están que no son trabajadores del Estado, le resulta aplicable esta legislación. Y bueno, pues hay cierta ayuda voluntaria concertada en términos del artículo tercero, en donde el patrón puede optar por otorgar esta ayuda
evidentemente de manera voluntaria, concertada o mediante combinaciones, y pues cuando el beneficio se incorpora a un contrato colectivo, se entenderá ayuda concertada. Entonces, pues si hay un contrato colectivo, pues es concertada, si no es de alguna manera exclusivamente voluntaria. El límite de a beneficios fiscales, digamos que únicamente tendrán derecho a los beneficios fiscales que otorga la ley. Ahorita vamos a revisar cuáles son los patrones que otorgan ayuda alimentaria a sus trabajadores en las condiciones y modalidades que la misma establece. Entonces, vamos a revisar cuáles son las condiciones y modalidades que la ley establece para poder otorgar esta ayuda alimentaria, que a su vez nos va a llevar a un beneficio fiscal que establece la propia ley. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo de la ayuda alimentaria? Pues tener una dieta correcta. Sus características pues es que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta, y pues bueno, habrá campañas nacionales de promoción de salud. Estas campañas van dirigidas a trabajadores, son nacionales y van coordinadas por la Secretaría de Salud y la del Trabajo, e incluyen mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir desnutrición, sobrepeso y obesidad. Evidentemente la ayuda que se está previendo aquí pues nunca puede ser en efectivo. Las modalidades que podrán establecer los patrones para las comidas y despensas pues van a ser a través de comedores, de restaurantes o de establecimientos similares. Dichos proveedores podrán ser contratados directamente por el patrón o formar parte de un sistema de alimentación administrado por terceros, mediante el uso de vales impresos o electrónicos. Entonces aquí el uso o la comida que se proporciona a través de comedores, restaurantes o establecimientos similares, pues nunca puede ser en efectivo. Entonces, mediante el uso de vales impresos o electrónicos, que prácticamente ya los impresos están en desuso, ya son electrónicos a través de una tarjeta, pues son los medios en los cuales el patrón va a entender esta ayuda. Las despensas, ayuda concertada, vigilancia y control documental, pues bueno, pueden ser despensas y a través de canastillas de alimentos o por medio de vales de despensa, que insisto es de uso más común. En el caso de ayuda concertada se debe incluir en el contrato colectivo, ya lo hemos platicado. Las normas de vigilancia y control sanitario obligatorias para comedores, pues deben atenderse en el caso de quienes tengan comedores, y el control documental pues también en términos del artículo 10. Es importante aquí ver que bueno, todavía a estas alturas bajo esta ley se regulaba el asunto de cómo debían ser los vales alimentarios en relación con los requisitos, pero que tienen que ver con impresos, o sea, medios impresos, que insisto ya prácticamente están en desuso. Sin embargo, pues bueno, ahí estaban planteadas estas situaciones. La verdad es que hoy día se utilizan estos mismos medios, pero a través de un formato ya electrónico, a través de una tarjeta, etcétera. Entonces, las prohibiciones, pues el artículo 12 de la propia ley nos dice que esos vales de despensa pues están prohibido canjearlos por dinero o por títulos de crédito. No se puede. También está prohibido canjearlos por bebidas alcohólicas o productos del tabaco. Es decir, si llegando a la caja resulta que voy a pagar con vales de despensa, pues evidentemente cuando se vea involucrada alguna bebida alcohólica o tabaco dentro de esa despensa que llevo para pagar, pues estrictamente hablando, el cajero en turno no debería permitir que se pagaran esos vales, con esos vales. Entonces debería separar esos productos, es decir, tengo esto para pagar con tus vales de despensa, esos dos no aplican y los tendrías que pagar en efectivo, y punto. Esa sería la intención. Pues está prohibido usarlos para fines distintos de los permitidos por esta ley o para servicios que no llenen los requisitos. Entonces ahí, pues bueno, estamos hablando de restaurantes y establecimientos similares contratados por el patrón o que forman parte de un sistema autorizado. También, pues bueno, en su caso hay que cumplir con las condiciones de las despensas. También está prohibido retirar por cualquier medio en efectivo el saldo de la tarjeta vale electrónica. Entonces, obviamente esa tarjeta es para lo único que sirve es para obtener esa despensa, esa alimentación, pero no se puede pues retirar en ningún caso bajo efectivo. Y bueno, el artículo 3 nos establece ahora sí cuáles son digamos los beneficios, ¿no? Entonces esta ley nos establece que los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores
así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles en los términos y condiciones que establece la ley, y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la ley de impuesto a la renta, y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social. Entonces, de alguna manera nos está, ratificando cuál es la intención, que básicamente involucra pues esa posibilidad de deducir sin ningún problema, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la propia ley de impuesto a la renta y de otras materias. ¿Por qué? Porque no van a formar parte tampoco para efectos del seguro social en la integración del salario. Entonces, evidentemente, pues esto se va a seguir a través de una comisión tripartita. Se va a integrar esa comisión por un representante de la Secretaría, quien preside, por uno de la Secretaría de Salud, de la Secretaría, me refería a la del Trabajo, un representante de Secretaría de Hacienda, 3 representantes de organizaciones nacionales de trabajadores y otros 3 de organizaciones nacionales de empresarios. Entonces, así es como se integra la comisión, que va a darle una evaluación, un seguimiento y va a hacer unas ciertas recomendaciones a esta ley. Entonces, esa es la intención que se tiene. Entidades responsables de la vigilancia, pues bueno, las acciones respectivas se van a ajustar a procedimientos establecidos en las leyes sanitarias y laborales y en forma supletoria a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o su equivalente en las entidades federativas. Entonces, son las entidades que están obligadas a vigilar estas disposiciones. ¿Cuáles serían las sanciones administrativas de no cumplir con estas disposiciones? Pues bueno, serán las autoridades sanitarias y laborales federales y locales las encargadas de aplicar las sanciones que procedan sin perjuicio de las penas respectivas en caso de delito. Pues evidentemente aquí hay una cuestión ya meramente administrativa que pues no va a estar más que regulada a través de estas entidades que son de orden sanitario y laboral. El procedimiento aplicable pues también lo van a prescribir esas leyes en materia laboral y sanitaria, y ya en todo caso como la manera supletoria por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo local o equivalente. ¿Cuál es la multa por la omisión del control documental y no llevar un control al respecto? Pues cuando se emita a mantener estos controles, pues se va a sancionar con una multa de hasta 2,000 veces el salario mínimo de la zona económica correspondiente, que como ya hemos platicado, pues aquí también le resulta aplicable las 2,000 UMAS. Entonces, pues bueno, esa es la multa a la que se haría acreedor. ¿Qué más? Bueno, pues hay una multa aplicable exclusivamente a la emisora de vales que no cumpla con requisitos. Entonces, evidentemente, si la emisora de vales nos da unos vales que no corresponden, en automático, pues esos vales no servirían para efectos de poder entregar a los trabajadores. Y bueno, ya sería una multa especial que tiene que ver que va en función de 2,000 a 6,000 veces, el salario, 6,000 UMAS relacionadas con esto. Entonces, pues es una cantidad ya más importante que tiene que ver con el cumplimiento de esta norma. En ese mismo sentido, pues también hay multas aplicables por fomentar o participar en el uso prohibido de vales impresos o electrónicos. Pues bueno, en ese sentido, aquellos establecimientos que incurran en estas faltas. ¿Cuáles faltas? Recordemos hace rato que pues llegaba el cliente, tenía una serie de despensa que comprar, de alimentos, y dentro de esos alimentos podría haber bebidas alcohólicas o tabaco. Entonces, si el establecimiento permite que se adquiera esa mercancía a través de esos vales impresos o electrónicos, que sirven exclusivamente para la despensa, en automático, si se le detecta, pues va a ser sujeto a una multa entre 6,000 y 12,000 UMAS, que ya es una cantidad más importante. Entonces, yo creo que prácticamente pocas cuentas resultarían, digamos, serían sujetas de esto. La idea es que no se llegue a este nivel, independientemente del costo. Entonces, pues bueno, creo que cualquier despensa alcanza súper bien con esta parte, por única ocasión, digamos, y sin pagar cosas que no sean tabaco, cosas que sean no sean tabaco o bebidas alcohólicas.
y finalmente pues hay una multa en casos de reincidencia en donde pues ya se le multó bajo los contextos de la lámina anterior y pues bueno, en el caso de que se duplique, en el caso de que haya reincidencia pues implicaría volver a ejecutar el mismo acto a pesar de que ya fue multado por lo mismo, y entonces pues el caso de reincidencia se va a duplicar el monto de la multa. Para este efecto se van a entender por reincidencia por la comisión de la misma violación 2 o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha de notificación de la sanción inmediata anterior. Entonces, evidentemente, una vez sancionado, pues bueno, hay un precedente pues se va a poder identificar plenamente quién está en un caso de reincidencia y con base en ello, pues considerar una multa que va al doble, que pues bueno, evidentemente serían de 2.000 a 12.000 UMAS en este sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí sería el caso de la ley de ayuda alimentaria, que pues ciertamente hemos visto pocas veces implementada en la vida práctica por las mismas disposiciones que prevé. Entonces, pero bueno, es importante saber que existe y que tiene que ver con el beneficio de los trabajadores para evitar sobrepeso, obesidad, enfermedades que les causaría una mala alimentación o nutrición. Entonces, al respecto, pues bueno, sería como parte del tema. Bueno, en este contexto, pues hemos llegado a la conclusión del régimen fiscal de sueldos y salarios, en el entendido de que se repasa toda esta información de cómo determinar el impuesto, de que se hace esa alusión a que si bien hoy día los sistemas de nómina están muy metidos en toda esta parametrización, es importante saber qué estamos haciendo, cómo lo está calculando el sistema y determinar si lo está haciendo de manera correcta, para que de esa manera pueda el contribuyente, en este caso, en la mayoría de los casos el patrón o el empleador, estar en el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Gracias por su atención. A nombre del Instituto México Fiscal, esperamos verlos en próximos cursos.